les armé una presentación, más que nada para tratar algunos puntos claves. Lo que no tengo anotado por acá es la fecha de entregar el mismo día del parcial, ¿verdad? Sí, profe. Bien, ahí está, perfecto, bien. Bueno, esa es la fecha de entrega. Ahora lo que vamos a hacer es desglosar punto por punto lo que es un protocolo, ¿sí? Antes que nada, les consulto, ¿hay alguno que alguna vez realizó un protocolo, alguna vez participó en la creación de algún protocolo? Bien, bueno, mejor porque entonces vamos desde la base, ¿sí? ¿Qué es un protocolo? No podemos dejar de nombrar qué es. ¿Qué es un protocolo? ¿Qué entendemos? Lo que ustedes entiendan por protocolo. Yo lo entiendo como que son herramientas administrativas que nos orientan para realizar un trabajo específico. Sí, administrativa. Ahí la Digo palabra que administrativa quizás. porque estaba escrito, digo. Siempre Sí, está orientada a un personal determinado, bueno, y a función. sí, no siempre los protocolos van a ser escritos, deberían, sí, por supuesto. A veces uno dice, ya lo tengo incorporado, como hemos dicho, bioseguridad, lo tengo incorporado por una cuestión propia del trabajo diario, sobre todo en lo que es la parte operativa. No sé, se me ocurre, la persona que viene a controlar que funcionen los aire comprimidos, ya sabe, digamos, cuál es la sistematización de pasos. Quizás no está escrito, pero sabe cómo hacer ese seguimiento. Sí, bien. ¿Vero? Bien, sí, ahí estamos. Bien, como decía Daniel también, es una herramienta, en este caso es procedimientos, sí, Vero, son procedimientos, sí, son herramientas, son procedimientos. Bien, sí, muchas veces basado en normas que están preestablecidas, ¿sí? Si hay un concepto que siempre se habla es de estandarizar, porque literalmente uno dice estandaricemos. ¿Ale? Estaba por decir la palabra normas, de hecho, como crear normas específicas para que todos hagamos la misma labor de la misma forma. Exacto, eso es estandarizar. En este caso, estandarizar a través de una norma. Ahí se sumó Caro también. Cori. Hola, profe. Usted había dicho que era como hábitos también. Un hábito, como lo del lavado de manos. Sí, en realidad los protocolos tienen el objetivo, uno de los objetivos, es que uno plantee una idea y que la pueda llevar a cabo, la implemente y le sea natural. No es tanto por ahí como el concepto de bioseguridad, porque el concepto de bioseguridad uno dice, lo vamos a hacer un hábito. Este ejemplo que siempre pongo de me estoy levantando tarde o me dormí, pero sin embargo me lavo los dientes rápido, eso es un hábito que tenemos. En el caso del protocolo, sí, la idea es que uno lo incorpore, esa es la idea. Después de ahí, a que eso suceda, bueno, hay un trecho, por eso es la idea también de que ustedes lo puedan empezar a trabajar y a ver cuáles son las dificultades, porque a veces uno dice, che, pero si hay protocolo de esto, ¿por qué seguimos preguntando? ¿Por qué seguimos hablando? Y sin embargo, tenemos que volver a repetirlo. Entonces, lo que uno quisiera, en este caso, Cori, es que sea así, que sea un hábito, que nadie tenga que volver a la fuente, que nadie tenga que volver a leerlo. Pero habitualmente eso no sucede por muchos factores. ¿Qué más? Les cuento, años anteriores hubo chicas que arrancaron a hacer, me acuerdo mucho de algunos casos de técnicas, futuras técnicas en ese momento de esterilización, hoy ya recibidas, que comenzaron a hacer protocolo, me odiaron, eh, pero ahora en sus instituciones son las encargadas de hacer los protocolos, y para mí eso es un orgullo, mucha gente acá de Santa Fe, gente de lejos, que quizás nunca hizo y ahora se largan a hacer protocolo para un montón de cuestiones. Y es un poco lo que se incentiva. Bien, todas las ideas que ustedes plantearon ahí de qué es un protocolo está muy bien, porque son normas, en este caso, como también dijo Daniel, me gustó mucho la palabra herramienta, ¿sí? Procedimientos, como dijo Vero. Bien, todo eso es para que yo en este caso pueda
lo que conocemos como el saber hacer. Hay varios saberes dentro, sobre todo en medicina, pero en general. Tenemos el saber saber, que es cuando yo sé algo porque está en mi memoria, porque lo leí, porque lo pude interpretar y porque lo razoné. Y después tenemos el saber hacer. Hay mucha gente que sabe el saber saber, que yo sé un montón, pero quizás no lo puedo transmitir, o quizás no lo puedo poner, en este caso, a la práctica. Y también está el saber hacer, que es cuando yo eso que conozco, eso que leí, eso que el otro hizo, yo lo puedo incorporar a mi vida y lo desarrollo. ¿Mm? Bien, ¿por qué hacemos un protocolo? ¿O por qué creemos que tenemos que hacer protocolos? Para Para que estandarizar. todos hablemos el mismo idioma. Para que todos hablemos el mismo idioma, para estandarizar, como dijeron Para ahí. que las cosas se hagan bien. Para que las cosas se hagan bien, sí. Al menos el objetivo, ¿no? De que las cosas... Cumplir los objetivos. Cumplir los objetivos. ¿Y qué objetivos tenemos? Una manera determinada de hacer algo. Una manera determinada de hacer algo, ¿sí? ¿Y cuál va a ser el precepto mayor de todo esto? De protocolizar, porque la gente que... O sea, ustedes que son grandes, no importa en el área que trabajemos, si es salud o no salud, sabemos que cuando alguien nos dice un protocolo, decimos, oh, ya arrancaron. O no, es lo primero que habitualmente nos dicen, hay que seguirte al protocolo. Ya me van a joder con esto, que tengo que leer. Habitualmente es lo que... Sí, pero no importa, de lo que sea, de lo que trabajes. Cuando alguien habla de protocolo, estamos diciendo, viene un hinchacoco a decirme cómo yo tengo que trabajar, ¿sí? Y creo que esa es la primer puerta que se cierra. ¿Ale? Yo la verdad que lo veo por el contrario. Creo que un protocolo te saca un montón de, no sé si llamarlo responsabilidades, pero no dejar a criterio de cada uno la forma de hacer las cosas, sino que como que hay un criterio que todos tenemos que seguir. Totalmente. Y aparte, yo siempre digo, lo que está escrito es lo que vale, porque lo que no está escrito se lo lleva el viento. Habitualmente, antiguamente, nos decían, la palabra tiene el valor. La palabra tiene el valor con algo coloquial que yo le estoy diciendo a alguien que yo quiero. Inclusive así puede haber engaño. Estaba recién viendo el caso del padre de Tini, y yo me ponía y digo yo, wow, mirá cómo uno a veces no puede confiar ni siquiera en la familia. Bueno, esto pasa lo mismo. A veces uno dice, che, quiero realizar una actividad, y mi jefe me dijo, che, mañana entro 1 hora más tarde. Y yo el otro día entro 1 hora más tarde y me dice, che, pero escúchame, ¿por qué entraste 1 hora más tarde? No, si vos me autorizaste a que yo entre 1 hora más tarde. No, pero ¿cuándo? No, no habré entendido. Y la responsabilidad ya queda en el otro. En el caso del protocolo, nosotros lo que decimos, sí, es que sea algo, como bien dijo Ale también, una herramienta que a nosotros nos sirva para perpetuar algo que yo hago. Sí, yo concuerdo con esto, Ale, te saca la responsabilidad porque hay alguien que lo escribió, ¿sí? Por eso es importante que el protocolo no lo haga cualquier persona y que los protocolos tengan una estructura. Porque si yo mañana me guío por un protocolo y te dicen, sí, pero escúchame, esto es del 2004, y bueno, la situación claramente fue cambiando. Los protocolos tienen que ser, en este caso, consultados. ¿Gaby? Yo lo veo también una herramienta como para organizar el trabajo. Sí. No hace mucho en un departamento donde en el lugar donde trabajo yo, justamente había bastante desorganización y a partir de que empezaron a hacer protocolos de cada actividad que hacían, sirvió mucho como herramienta para llevar una misma línea de trabajo, porque entre los mismos turnos, ¿viste? Justamente había esas diferencias y como ahora está todo protocolizado, como que se vio el cambio y lo vieron como una herramienta muy útil. Claro, sí, por supuesto, la idea es esa. Cuando uno, esto que yo le comentaba de que a veces cuando uno escucha hablar del protocolo automáticamente uno asocia que es al contrario, que es una complejidad que se agrega al trabajo, yo creo que tiene que ver también con aquellas variables que no se tuvieron en cuenta a la hora de hacer los protocolos, que vamos a verlo hoy. Yo les traje hoy 2 protocolos, que uno es el calco del modelo que yo quiero que ustedes presenten, y otro que es un modelo institucional que obviamente lo hace una mega estructura como es el Hospital Italiano. Pero también quiero que veamos cuáles son los agentes que están interviniendo ahí a la hora
de generar que Vox Populi se sabe que cuando hablan de protocolo dicen, ¿y quién lo hizo? ¿Y por qué? Y fíjate si así funciona. Bueno, quizás lo que funcionaba anteriormente necesitaba que uno ordene. Esto que dice Gabriel, hay mucho desorden, las cosas se hacen igual, pero tenemos más riesgos, en este caso, de que las cosas o fallen, y en este caso, dañar a un tercero. Bien, yo ahora les voy a ir compartiendo, voy a ir sacando, volviendo de las presentaciones, porque tengo 2 trabajos ahí para que ustedes lo vean. También tengo radioprotección que me quedó ahí en el tintero, que lo vamos a ver. Hoy la idea es poder apreciarlo. Pero bueno, como bien dijimos, ahí estuvimos definiendo un poquito, vimos más o menos así, en línea general, lo que uno opina del protocolo. Como les digo, muchas veces para las instituciones y sobre todo para el trabajador, el protocolo termina siendo, ¿cómo les puedo decir? Un arma de doble filo, porque vos decís, che, esto está escrito acá, y siempre hay alguien que te dice, sí, bueno, pero nosotros ya dijimos que no va a ser así, bueno, pero entonces este protocolo hay que sacarlo, siempre nos encontramos con eso. Yo acá pongo una imagen, ¿sí? Esta es una imagen que es algo muy común en las centrales de esterilización, en el servicio de esterilización, es algo que lo vemos. En este caso, ¿qué podemos observar? ¿Qué observan acá? Un frasco destapado Un frasco destapado, ¿sí? ¿Qué más? que está empauchado. Está empauchado, tiene un papel pelable, tiene un papel sellable. ¿Qué más? Una mantiene los bordes de apertura más amplio y el otro no. Bien, uno mantiene los bordes, ¿sí? ¿Qué más? Bien, ahí empezamos a ver ya algo que los separa. Bueno, ¿por qué les muestro esta imagen? Acá voy a ir en detrimento de donde yo trabajo, porque en este caso, bueno, fue un error humano de los instrumentadores, pero particularmente esto es lo que nosotros queremos evitar con un protocolo. ¿Vieron? A veces uno, qué sé yo, cuando es muy difícil poner en palabras cuándo puedo aplicar un protocolo. Habitualmente decimos cuando me corto, cuando me pincho. No, en esto también. Acá estamos hablando de un frasco, ¿sí? En este caso, un colector, que está virado, como bien dijo ahí, creo que Vero, no lo estoy viendo, pero creo que Vero dijo, está virado el indicador, y el otro no. Bueno, ambos elementos, y obviamente con la falencia que también ustedes marcaron, estaban puestos en el mismo lugar, estaban guardados en el mismo lugar. Ahora, uno dice, bueno, pero sí, se mezcló algo que está estéril con algo que no está estéril, eso estaba preparado para enviarse a esterilizar. ¿Cuál es la complejidad de esto? Bueno, varias. ¿Cuáles pueden ser las mayores complejidades que pueden ver en estos elementos? Que estos 2 elementos que están semi-iguales estén en un mismo lugar. Contaminación cruzada. Bien, contaminación cruzada. Pero, ¿de qué, por ejemplo, la contaminación cruzada? De lo que no está estéril hacia lo que está estéril. De lo que no está estéril, en este caso, bueno, yo digo, pero por ejemplo, si yo le voy y le planteo esto, por ejemplo, ¿no? A la profe Vale, que ella es la jefa de esterilización. Y ella me decía, bueno, no, nosotros lo teníamos separado, ustedes los mezclaron. Sí, perfecto, te doy la razón. Pero me va a decir, pero ¿por qué contaminación cruzada si esto está empaquetado y vos no lo sacaste de ahí? Y esto está acá adentro, está estéril, tampoco lo sacaste de ahí. ¿Por qué sería cruzado? Porque el envoltorio en sí no está esterilizado y está tocando el otro que está esterilizado y al manipularlo, ¿te ensuciaría las manos o no? No importa eso, porque fíjate que yo esto cuando lo abro, lo vamos a ver que habitualmente hasta para el que lo busca, lo agarramos con la mano y no tenemos guante estéril. Y tampoco es necesario, porque esto es lo externo. Yo es lo que voy a abrir es este fuelle, abro el elemento y se lo ofrezco al médico que sea. Entonces, no pasa nada con que esto se toque con esto, pero ¿cuál es realmente la contaminación que uno quiere evitar en ese caso? Exactamente. Voy ahí a este punto, a lo que dijo recién ahí Vero. El tema de la contaminación. Ahí sí está esto de la contaminación cruzada. ¿Por qué? Porque no es lo mismo que yo haga la colecta, en este caso, de
líquido cefalorraquídeo que transcurre, en este caso en la médula, yo saque líquido cefalorraquídeo, lo coloque acá adentro, y ese líquido cefalorraquídeo, si tiene gérmenes o no, después el laboratorio lo analice y te diga si este paciente tiene o no tiene una meningitis, a que yo lo coloque en este elemento que se lo puse como pude, se lo di vuelta. Esto es un frasquito de un antibiótico de cefalotina, que a posterior de utilizarse se lava, se acondiciona, porque, bueno, obviamente sabemos que no siempre nos compran los frascos. Este es un frasco que viene comprado, y lo lavamos, y lo secamos, y lo empauchamos, y lo esterilizamos, y este es un elemento que se administró un antibiótico, se guardó, y hacemos lo propio también esterilizándolo. Ahora, no es lo mismo que yo le abra en este caso a la oncóloga o a la oncohematóloga, le abra para que haga la colecta de este líquido cefalorraquídeo, este frasco donde puede tener gérmenes, que en este caso no es que no va a tener una pseudomona, no va a tener un estafilococo, pero puede tener gérmenes comunes. Ahora, si ese paciente no tiene una meningitis, ¿por qué tiene que salir una muestra contaminada? Me explico. Yo soy en este caso el que está haciendo, en este caso, el problema, la mala praxis. ¿Por qué? Porque obviamente cuando yo lo mando a anatomopatología me va a decir, mirá, el líquido tiene gérmenes, no sé, de la superficie. Y voy a decir, pero ¿cómo de la superficie? Pero ¿fue el que produjo la meningitis? No, el paciente no tiene meningitis. ¿Por qué tiene gérmenes comunes? Ah, por el frasco contaminado. ¿Me explico el ejemplo? Por el frasco contaminado. Entonces ese es el gran problema. Lo vamos a poner, como les vuelvo a decir, en ejemplo de lo diario al protocolo. ¿Sí? El ejemplo de lo diario. Esto es un error que somos humanos, a veces somos muy humanos, pero cuando alguien viene y te dice, mira, voy a sacar líquido cefalorraquídeo, les pongo eso porque por ahí es lo que más choca, para descartar una meningitis. Y capaz, en este caso, dentro de bacteriología, descartaron la meningitis, pero te dice, che, este líquido tiene gérmenes comunes, o tiene, no sé, un germen de un cloacae que puede estar en las manos. Y vos decís, pero ¿por qué? Bueno, probablemente provenga en este caso del frasco, porque este frasco no está estéril. ¿Está? Ese es uno de los ejemplos que les voy a dar. Y les voy a ir adelantando que por más que, como le dije, voy a entrar y salir, por más que ustedes digan, uy, pero qué rebuscado, porque justo con un elemento, bueno, ahí lo tienen. Sí, pero ¿saben qué? Nosotros en septiembre del año pasado se sancionó una ley que fue la ley Nicolás, que yo, para los que estuvieron en la charla que hubo de peróxido y demás, yo hablé de esa ley, que es la ley, en este caso, de atención y calidad de paciente. Con el objetivo, la ley Nicolás es la ley 27.797, así, es la ley 27.797, la ley de atención, la ley en este caso de seguridad de paciente. Y les cuento, Nicolás Deane fue un chico que falleció, le diría un adulto joven, pero es como si fuese un adolescente, porque tenía muy poca edad, tenía 23, 24 años. Falleció por un mal diagnóstico. ¿Sí? Falleció por un diagnóstico erróneo. El paciente tenía una meningitis bacteriana y el diagnóstico no fue correcto, la detección no fue correcta, bueno, no sucedió la atención en tiempo y forma, y bueno, a través de sus familiares, como fue en el caso, ¿se acuerdan de Justina Locaine? ¿Se acuerdan de Justina? Bueno, con Justina Locaine se obtuvo la ley Justina, que es la ley de trasplante. En el caso de Nicolás Deane, lo que sucedió es que sus familiares siguieron, en este caso, una lucha en Justicia por Nicolás, y lograron que en este caso, después de muchos años, él fallece en 2017, después de muchos años, en el 2021, ingrese la ley, en este caso, que lo que hace básicamente es regular lo que es la atención de los pacientes y poder generarle un marco
a la atención en el paciente. Que no sea solamente el hecho de decir, tengo que tener los mejores insumos, tengo que tener los mejores técnicos, los mejores médicos, los mejores enfermeros, los mejores recursos. No, sino también cómo puedo empezar a generar otras herramientas que quizás a veces para nosotros es incómodo, porque si yo a usted le estoy diciendo ahora, procurar estandarizar procesos, y usted capaz me dicen, mira, yo el mayor problema que tengo es que el médico no viene. O el mayor problema que tengo es que a mí me dan papel madera para trabajar. Entonces, ¿qué voy a estandarizar procesos si trabajo con papel madera? Bueno, una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa, dice mi papá. Y es verdad, es verdad. Una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Es muy importante conocer esto que le estoy explicando y sobre todo mostrándole con un ejemplo claro. Esos son dos elementos que sirven para lo mismo, que están en un empaque parecido, pero fíjense, lo primero que ustedes señalaron es que para lo que servía y cómo era, y vieron lo de afuera, hasta que después se identificó que algo estaba estéril o no. Sin embargo, si yo llevo ese elemento que no está estéril en un paciente que está neutropénico, probablemente yo le estoy llevando el germen al paciente directamente. El martes fuimos a operar a terapia intensiva porque teníamos un paciente que está aislado y no solamente está neutropénico, su sistema de defensa está por el suelo, sino que también está plaquetopénico, es decir, lo mira y sangra. Entonces, en esos casos uno tiene que generar estrategias para decir, bueno, a ver, ¿cómo puedo hacer para que a este paciente se lo atienda y que no sea perjudicial la atención en toda su amplitud? Fíjense que quizás en el quirófano tenemos los mejores elementos, los mejores médicos. La habitación del paciente da al parque, todo divino. Pero sin embargo, el inicio, que es tener el elemento estéril, no lo tenemos. ¿Tá? Por eso, cuando uno habla de protocolo, tiene que verbalizarlo y tiene que, sobre todo, ponerlo a la práctica, llevarlo a la práctica. No solamente que sea una planilla que quede guardada en una carpeta. Bien, ahora igualmente vamos a ver un poquito también la ley, pero sigo compartiendo. Otra de las cosas que nosotros tenemos que ver, o en este caso el protocolo, ¿sí? ¿Por qué? Porque nos sirve también para generar ciertos procedimientos. Cuando yo hace semanas atrás estuve hablando de endoscopía, yo le dije que, por ejemplo, algunos médicos suelen utilizar azul de metileno, suelen utilizar a veces también, a algunos les gusta la tinta china, y son elementos que no están probados que pueden ser expuestos a un agente esterilizante. Sin embargo, son cosas que uno las ve. Los protocolos tienen el objetivo de que yo diga, si yo realizo esta actividad, ¿cómo la tengo que realizar? No. ¿Vieron que uno dice el orden de los factores no altera el producto? Acá sí altera el producto, porque no es lo mismo que diga, no sé, quiero conocer el tamaño del tubo endotraqueal que le quiero colocar al paciente, ¿sí? Nosotros hoy con una enfermera, ella me decía, yo tengo una fórmula que es la edad del paciente dividido 4 más 4. Y yo le dije, yo nunca la hice con esa fórmula, yo hago con otra fórmula que es 16 más la edad del paciente dividido 4. Y ese es el número total que voy a elegir de tubo endotraqueal. Y nosotros dijimos, bueno, sí, genial. Bueno, puede ser una forma u otra. Bueno, pero también tenemos que definir. Si yo veo que hay una diferencia entre lo que ella me dice y lo que yo estoy diciendo, bueno, busquemos qué es lo que se adapta acá. ¿Sí? Hagamos un estudio, preguntemos a los anestesiólogos, chicos, ¿ustedes qué toman como referencia para elegir el tubo? Y tal o cual edad o tal o cual parámetro, y entonces ahí estandarizamos. Habitualmente, cuando uno habla de protocolo, tenemos que ver quién lo hace. Si lo hacemos nosotros, los instrumentadores, o los hacen los enfermeros, o los hace, no sé, el médico de guardia, a este protocolo, quizás mañana venga el anestesiólogo y diga, ¿pero por qué me traen estos tubos? Y no, porque según esta escala que nosotros protocolizamos, nos da que al paciente hay que colocarle un tubo 7. Y él dice, no, pero yo no uso tubo 7, yo uso tubo como máximo 6,5.
Entonces, ¿qué les quiero decir con esto? Yo con el protocolo estandarizo, yo con el protocolo lo que hago es que más o menos todos hablemos el mismo idioma, pero no puede ser que yo hable sobre una actividad que yo no realizo. ¿Eh? Cuando ustedes escuchan, pero esto va a ser re pesado porque fíjate, lo hizo fulana, lo que primero que hay que preguntar es fulana, ¿conoce el área? Fulana, ¿sabe cómo se trabaja? No sé, en la central. Fulana, ¿sabe que no me puede hacer una separación en sala sucia y limpia porque mi servicio de esterilización solamente es una mesa y unas vitrinas y no mucho más? Entonces los protocolos sirven cuando yo interconsulto con las personas involucradas. Si yo no consulto, solamente lo que hago es bajar información que en definitiva va a quedar olvidada. ¿Ah? ¿Estamos hasta acá? ¿Sí? ¿Hay alguna pregunta, alguna duda hasta acá? No se me duerman. ¿Se me durmieron? No, profe, estamos. Ahí está, bien. Bien, entonces, ¿para qué nos sirve también, en este caso, saber? Porque, por ejemplo, cuando uno dice, tenemos un paciente, vamos a seguir con el caso este, tenemos un paciente que hay que extraerle una biopsia. Bueno, nosotros tenemos que saber que si vamos a mandar una biopsia, un segmento de tejido, de algún elemento del paciente a analizar, tenemos que saber cómo se envía, ¿sí? Si yo digo, quiero saber si tiene células tumorales, digo, bueno, quizás lo manda a anatomía patológica. ¿El protocolo cuál es? Colocarle formol. Ahora, si a mí me dicen, ojo, porque esto sospechamos que tiene virus del papiloma humano en la garganta. Bueno, la muestra, ¿lleva o no lleva formol? Bueno, ahí lo que yo tengo que saber, bueno, a ver, algún médico que me diga ¿dónde lo mandan a esto? Lo va a mandar a bacteriología. Bien. ¿Y cómo va la muestra? Ahí se empiezan a mirar todos. ¿Cómo va la muestra? Dice, se miran. Y lo peor de todo es que algo que en este caso, vamos a suponer una enfermera, no lo haga correctamente, la responsabilidad va a ser pura y enteramente de esa persona, cuando quizás nadie del equipo sabía cómo iba a condicionar esa muestra. Entonces el protocolo viene a darle luz a eso, a si necesita una gota de alcohol. ¿Cómo? Perdón, profe, se me cortó. No pasa nada. Entonces, a veces pasa que uno dice, no sé, va con una gota de fisiológico o va una gota de alcohol. Bueno, pero todo eso tiene que estar antes. Yo no puedo salir con la muestra en seco, ahí en el frasco, corriendo y preguntando. Entonces nosotros decimos que a través de esto y con esta necesidad, sí. Pero, profe, en ese caso, volviendo al ejemplo de las muestras, Sí. ¿a quién le correspondería el protocolo de muestra? Bueno, ahí entramos. De enfermería, porque muestra tomás en varios consultorios, bueno, quirófanos. Sí. ¿A quién le correspondería ahí? Bien, lo más importante en este caso es saber qué es lo que se busca. ¿Tá? Eso es lo más importante, saber qué es lo que se busca. Si yo busco saber si hay células, en este caso tumorales, o hay algo que está creciendo dentro de esa muestra, yo tengo que enviarlo a anatomía patológica. Anatomía patológica tiene que, en este caso como protocolo, que las muestras lleguen con formol. ¿Tá? Lo segundo que tengo que saber es que si necesito una prueba en este caso para conocer la pieza en este momento, si hay algún tipo de germen en este momento, probablemente necesitamos una prueba, por ejemplo, para PCR, para detectar. ¿Se acuerdan que yo les dije cuando hablamos de VIH que la PCR era la reacción en cadena a la polimerasa? En ese caso, si yo quiero ver el ADN de qué germen es lo que tiene ese tejido, seguramente, si es líquido, me pidan que la envíe en seco, sin nada, pero si es sólido me digan, mira, no la mandes seco, porque seco y en un lugar donde no entra aire, no entra nada, se va a pudrir la muestra. Colocale una gota o 2 gotas, ya puede ser de alcohol o de solución fisiológica. Pero no es que, digamos, es responsabilidad del médico saberlo, responsabilidad del enfermero saberlo. Esos son protocolos que los tiene que bajar desde el inicio, en este caso, los servicios que se dedican
a remitir esas muestras. Bacteriología, anatomía patológica, ¿sí? Laboratorio, digamos. Ellos son los que tienen que brindar en este caso el protocolo de cómo van a ir. Y luego el médico tiene que saber, por ejemplo, me ha pasado con residentes que ellos te dicen, no sé, este caso que yo le dije recién de las verrugas, y te dicen, ponele formol. Entonces yo le digo, ¿vos qué querés? ¿Ver, digamos, mandarlo a anatomía patológica? No, que lo analicen ahora. Bueno, ahora no va con formol. Va, por ejemplo, en este caso, no sé, en seco. O va con 1 o 2 gotas embebido nada más, para que no pierda la humedad, con solución fisiológica. Siempre es importante que el que dé, en este caso, o realice el protocolo, sea el servicio que lo va a trabajar. Entonces, en este caso, tanto bacteriología, anatomía patológica, son los que tienen que dar cuenta de cómo quieren la muestra, ¿no? Luego el médico tiene que, en este caso, compartir la información si es que nosotros no la conocemos. En el día a día somos nosotros lo que le estamos diciendo al médico, no, esto va en seco, no, esto va en un frasco para bacteriología, no, esto va en una solución preservante, ¿no? Pero nosotros somos los que generamos, en este caso, los protocolos. Ahora, si vos me preguntás, ¿de quién la responsabilidad? De los servicios que lo analizan, porque son ellos los que tienen que decir cómo tiene que llevar la muestra. Claro, tendrías que buscar como la fuente del sector que lo requiere y establecer, digamos, el protocolo con ellos. Totalmente. Y te voy a agregar algo interesante que me hiciste recordar. En una época tuvimos inconveniente porque no nuestro hospital, pero donde remitíamos, al lugar donde remitíamos, hubo episodios donde cuando enviábamos una jeringa, por ejemplo con pus, le colocábamos una aguja para tapando que no se escape ese pus, y se pincharon en varias oportunidades la gente que trabajaba en laboratorio. Entonces, ¿qué pasa? La gente de laboratorio, que no era de nuestro hospital porque era terciarizado, hicieron un escándalo, llamaron al director del nosocomio, hicieron todo un desastre, y cuando nos llegó a nosotros la bajada de que no se podía enviar más esas jeringas con aguja, era tarde porque nos llamaron como semi-retándonos. ¿Por qué ustedes envían? Y nosotros dijimos, bueno, porque en realidad nosotros siempre nos dijeron que iba de esta manera. No, pero no se envía más porque es un riesgo. Lo entendemos, pero nosotros, ¿cómo podemos saber nosotros que se pincharon? Si a nosotros nadie nos vino y nos dijo. ¿Ah? Entonces eso, ¿qué hace? Que lo único que sucede es que uno en realidad se enoje, no aprendas nada, porque del enojo no aprendemos nada, hasta que uno, bueno, empieza nuevamente a recapitular y uno dice, bueno, vamos a mandar a esterilizar obturadores. ¿Conocen lo que son los obturadores? ¿No? Los obturadores son los taponcitos que vienen de diferentes colores. Obturadores. Son los tapones. Los taponcitos de jeringa. Entonces, a partir de ese momento dijimos, chicos, vamos a enviar siempre las muestras con obturadores. Los obturadores, en este caso, de jeringa. Así se les muestra. Para que lo lleven. Y lo mandamos a esterilizar. Entonces, nosotros ahora decimos, si tenemos que enviar, sea en seco, sea que sea, jeringas, no se envía con aguja. Se envía con el obturador estéril. ¿Sí? De ahí también dijimos, el protocolo establece de que si es una muestra de un líquido estéril, tiene que estar el obturador estéril. Si es una muestra de líquido contaminado, por ejemplo, no sé, de una peritonitis, o de líquido, no sé, una neumonía, que está contaminado, no hace falta que esté estéril. Y usted va a decir, ¿pero por qué no hace falta que esté estéril? Y porque el germen que va a tener acá va a ser muchísimo menor, que el germen que voy a sacar de ahí adentro. ¿Está? Y eso, por ejemplo, es nuestro protocolo. Entonces, no hace falta quizás que uno venga y lo deje por escrito, porque se dejó por escrito una vez y luego después lo replicamos en el resto de los procedimientos. ¿Está? Pero si uno dice quién es el responsable del servicio que lo va a ingresar, ¿verdad? Pero nosotros no podíamos saber en este caso que se habían pinchado por haber enviado con agujas, si no nos plantean. ¿Verdad? ¿Y los comités de infectos tendrán alguna, sí, digamos, pueden hacer recomendaciones o bajar línea como para que los servicios tengan su protocolo en ese caso? Mira,
Nosotros estamos en el hospital luchando no por el comité de infectología, que no digo que es importante, es importantísimo, pero lo es también muy importante el comité de seguridad y calidad. El tema que la regulación en el país establece que los comités de seguridad y calidad tienen que ser multidisciplinario, pero tiene que ser pago. Es decir, por ejemplo, yo estoy en el comité de docencia y yo ejerzo la labor de secretario del comité de docencia. Lo que dice la ley es que a mí me deberían pagar por ser el secretario. ¿Por qué? Porque la ley establece que el secretario es el responsable del mail del comité de docencia. Es decir, yo soy el único que tiene acceso a ese mail, que yo lo puedo compartir si quiero, pero bueno, sos el responsable en este caso, para la provincia, que sea. Uno envía y dice, fulanito va a ser el secretario. Bueno, vos sos el responsable de todos los mails que salgan, porque imagínense que yo mañana del comité del hospital envíe, no sé, en la terapia intensiva hay una enfermera que roba. Yo, en este caso, soy el responsable por enviarlo. Bueno, cuestión es que los comités de seguridad y calidad requieren, en este caso, que se le pague a los ¿cómo se llama? Los integrantes. El tema es que eso después lo tiene que aprobar provincia, lo tiene que aprobar nación, y después recién sale. ¿Por qué? Porque los comités de seguridad y calidad son, no digo que el comité de infectología no sea útil, por el contrario, es muy útil, pero el de calidad y el de seguridad te va a decir, bueno, esto lo tenemos que estandarizar sí o sí, y tenemos que ver que se realice. Sin embargo, el de infectología lo que puede dar es como ciertas pautas. No enviar esto, no enviar lo otro. Ahora, el de seguridad y calidad es el que va a determinar la acción diaria. Es el que va a llevar a cabo. ¿No? De hecho, los lugares que tienen comité de seguridad y calidad son de los comités que más trabajan. Por el tipo sí, por lo que abarcan en realidad. ¿No? Pero sin embargo, fíjense que son los que menos se conocen. Comité de calidad y seguridad es como que... Yo nunca lo escuché. Claro, ¿ves? Y en los públicos cuesta muchísimo. Comité, así como está el comité de tumores o el comité de enfermedades extrañas o poco habituales, pero el comité de seguridad y calidad es... Ahora un poco también le voy a hablar de eso. ¿Estamos entonces hasta acá? ¿Sí? ¿Hay alguna pregunta, alguna duda? Igualmente este trabajito se los voy a subir para que ustedes lo tengan. Bueno, entonces, hasta que surge la ley Nicolás, teníamos otras leyes. ¿Se acuerdan que yo hablé de la ley de protección de paciente, en este caso de datos de paciente, que era la ley 26.529? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan de esa ley cuando di VIH? Que yo les dije, el paciente tiene en este caso el derecho a la privacidad, nadie puede retirar los análisis por él, se le debe en este caso al paciente no solamente el respeto por persona, sino también el respeto profesional que tenemos que tener, y tiene derecho en este caso a saber en este caso la condición que tuviera, ¿no? Bueno, en este caso, a raíz de la ley Nicolás, que como le dije, en septiembre del año pasado se sancionó, se promulgó y se sancionó y se puso en marcha en octubre del año pasado, es relativamente nueva. Algo que se deja bien estipulado ahí es que asegurar esta fue la justificación que se presentó, que asegurar el derecho a una asistencia sanitaria de calidad y segura, que en este caso esta es la justificación, centrada en las personas y en las comunidades, a través de la definición de un marco jurídico e institucional que promueva la transformación de las pautas culturales, la mejora de las condiciones de la práctica sanitaria, la protocolización y jerarquización de los procesos de atención, la incorporación de herramientas tecnológicas adecuadas, la disminución de daños evitables y el cuidado del marco del trabajo del equipo de salud. Básicamente, hay que empezar a escribir. Eso es lo más importante. Algo que estipula esta ley, que es que a partir de que se sancionó, las instituciones tienen un término de 4 años para digitalizar las historias clínicas. ¿Tá? Hay que digitalizarlas. Las historias clínicas tienen que tener un acceso. ¿Para qué? Para que uno no diga, bueno, no, a ver, déjame porque lo escribí en papel
y eso está escrito y está guardado en la historia clínica, pero también quizás está arriba de una computadora que al cabo de 3 meses, cuando alguien lo lea, va a decir, pero a este paciente le colocamos un inyectable. Ya está, tiremos esa hoja de evolución. Y quizá el paciente vuelve con una alergia a ese inyectable y nunca quedó en ningún lado asentado. Y eso produce, en este caso, puede llegar a provocar en un futuro una mala praxis. ¿Está? Entonces no es solamente poner palabras bonitas y decir queremos que se estandarice para que todos trabajemos y el derecho del paciente a tener una salud de calidad se cumple. No, es porque también en este caso eso lo vamos a ver representado en la mala praxis, en cómo va a impactar en ese paciente. Y ya no voy más por el lado de decir, ay, pobre paciente, que por todas las peripecias que tiene que pasar. No, voy en el sentido también de lo económico. Lo caro que es mantener un paciente internado, ¿está? Y ni hablar si lo tenemos en terapia intensiva, y ni hablar si el paciente me hace juicio, ¿está? Por eso es fundamental protocolizar, es fundamental tener herramientas también digitales, donde no sé si recuerdan, pero el año pasado, cuando pasó el caso de la muerte de un chico, de un niño, había sucedido de que varias veces habían entrado, o incluso, no quiero hablar porque no recuerdo bien, pero me parece que hasta incluso el caso Lucio había sucedido de que había varias veces entrado una guardia, varias veces entró, no era la primera vez. Y habitualmente los padres, sobre todo hablo de los niños porque es sobre todo más, se ve el impacto de la violencia, que a veces van a otros hospitales. Como ya entraron 2 veces, o le hicieron un yeso, y cuando ya vieron que el médico sospechó, o que una enfermera preguntó, y que alguien está desconfiando, automáticamente, ¿qué hacen? No van a ese lugar y van a otro lugar. Lo que no puede suceder es que ese paciente, por ejemplo, se vaya a otra institución, y es como que, bueno, ahora borrón y cuenta nueva a partir de ahora. No, tiene que haber una historia clínica que esté unificada. Bueno, la ley, Nicolás, establece eso también. Dar un lapsus de 4 años para que todas las instituciones empiecen a digitalizar esa historia clínica. ¿Está? Y ustedes van a decir, pero bueno, pero ¿cómo va a ser para nivel nacional? Hay herramientas, ¿sí? Inclusive, les cuento, en todo lo que es ámbito de salud, tenemos el famoso CIE 10, así, el CIE 10, que es un nomenclador internacional, donde este CIE 10 lo que hace es colocar las patologías y las posibles prácticas. Entonces, no es que vos decís, bueno, va a tal hospital y se va a llamar de una manera, o va a ir del otro hospital y se va a llamar de la otra manera. No, ya hay formas de que todos hablemos lo mismo. Lo que hay que hacer es protocolizar. ¿Sí? ¿Estamos entonces? ¿Sí? Ahora, a la ley 26.000... Sí, Cori. Profe, ¿cómo había dicho que la CIE 10 coloca patología y qué más? La CIE 10 lo que es un nomenclador internacional, que lo que hace sirve para que yo pueda decir, por ejemplo, tiene una fractura del miembro superior. ¿Y cuál es la práctica? ¿Sí? Asigna el diagnóstico y asigna la práctica. Pero más que nada apunta a tener un diagnóstico general. ¿Sí? Gracias, no, de nada. En el hospital donde yo trabajo odian el CIE 10, pero yo lo que les digo, sí, porque, por ejemplo, hay cosas que no están, pero el CIE 10 lo que tiene es, por ejemplo, si vos le decís fractura de clavícula, capaz no está, pero si vos ponés fractura de los miembros superiores, te deja colocarlo y en la observación podés poner fractura de clavícula. Eso tiene, bueno, este nomenclador internacional, pero también sirve para estandarizar, para que todos sepamos, ya sea que el paciente se atienda en un quirófano, en una terapia o en una guardia, que todos sepamos por qué ese paciente ingresó. ¿Estamos? Eso cuando se le pone códigos, ¿puede ser, profe, los diagnósticos? Que lleve un código. Claro, la codificación, habitualmente la codificación es del CIE 10, que es con número. Claro, una vez le dieron a mi nene, que nos mandaron a hacer un montón de estudios, y nos pusieron un tono con código, no entendía nada yo. Pero sí 108.2. Sí, exacto. Exacto, bueno, eso es el CIE 10. Cuando ese es el CIE 10. Tiene un montón de códigos. Nosotros en el hospital, nosotros le enseñamos, bueno, yo siempre soy el encargado de enseñarle a hacer los protocolos de evolución de la técnica quirúrgica a los cirujanos. Entonces yo siempre le digo,
busca y te dice, no, porque esta porquería no tiene cómo poner. Yo digo, sí, vos pones tratamiento de, y ahí en tratamiento de te sale, no sé, tratamiento de punto suspensivo. Y vos en observaciones le pones qué es lo que tiene. Eso da un código. Ese código es internacional, ¿no? Lo que se busca es que todos, porque uno dice, bueno, le faltan ciertas cosas. Sí, le faltan, pero te da la posibilidad de que vos lo agregues. Pero lo importante es que todos hablemos el mismo idioma. Si uno dice traumatismo de, vos decís, bueno, el paciente con qué entró, entró con un traumatismo. Pero ¿cómo que entró con un traumatismo? En el 2025 entró 4 veces con un traumatismo. Qué terrible este chico. Qué terrible, o lo golpean. Lo que no puede suceder es que no en algún lugar esté escrito en una hojita así, guardada o tirada, como le dije, descansando en un escritorio, y en otro lugar sí realmente conste lo que le pasó. Las instituciones no es que uno va a otra institución y hoy sí, sigue siendo así. Hoy vas a una institución, sos una persona, mañana te tienes otra institución, sos otra, a menos que sean a veces provinciales o sean municipales. Por eso, ¿vieron el CICAP? El CICAP que es donde también podemos obtener, ¿cómo se llama? El historial de vacunación y demás. Bueno, la idea es ir pasando, no sé, por ejemplo, acá en Santa Fe utilizamos el sistema Diagnose. Eso lo utiliza todos los hospitales provinciales que tenemos acá en Santa Fe, usamos el Diagnose. Se va a ir migrando toda la información al CICAP. ¿Por qué? Porque el CICAP es nacional. Entonces el CICAP, si yo mañana me atiendo en otro lado, salta, ¿tá? Para no perder datos del paciente. Bien, a la ley 26.529, a la ley, en este caso, Nicolás 27.797, también se agrega otra ley, que es la ley 27.275. ¿Qué pasó? Perdón, porque hay gente en el palier y acá un compañero que tengo es medio... Vení, Baigo. Vení. Listo. Ahí está. Perdón, pero es medio posesivo de las cosas. Bueno, entonces, a la ley 26.529, a la ley, en este caso Nicolás, que es la que anoté ahí, 27.797, también se va a sumar esta ley que es la 27.275, que habla del derecho, en este caso, al acceso a la información pública, en este caso, en los sistemas de protección allí definidos y en demás normativa vigente en materia de salud. Es decir, que uno pueda tener la información de cómo me atendí, dónde me atendí, qué pasó. Esas leyes amparan, en este caso, al paciente. Por eso nosotros tenemos que generar los protocolos, no solamente para trabajar todos iguales o estandarizarlos, sino para poder tener un marco normativo de cómo trabajar, y cómo no generar en este caso un daño. ¿Estamos entonces? ¿Sí? ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿No? Bien. Entonces, nosotros decimos que nuestro protocolo primero y principal va a tener que cumplir algunos ítems que son, en este caso, irreemplazables. Primero y principal, un protocolo va a tener que tener siempre la estructura del lugar, que en este caso, para el lugar que yo voy a presentar, siempre tiene que tener el aval de la institución. ¿Está? Yo no puedo hacer un protocolo que en este caso no sea aplicable. Otra cosa importante, los protocolos no son transferibles de una institución a la otra, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué no pueden ser transferibles de una institución a la otra? ¿Y por la dinámica de trabajo será? Por la dinámica de trabajo. Pero si yo te digo que tenemos 2 hospitales que es del mismo lugar, con la misma cantidad de máquinas de autoclave, con la misma cantidad de personal, del mismo dueño. ¿Por qué yo no podría usar el protocolo si es el mismo dueño? Es todo lo mismo. Porque si cambia algo de las instalaciones, puede ser.
Exacto, ¿eh? Porque en las instalaciones, por más que yo diga, tengo 4 autoclaves, tengo 2 máquinas de óxido de etileno, sí, pero yo puedo decir, tengo lo mismo, pero la distribución de las áreas no son lo mismo, ¿eh? No es como, no sé, no sé si vieron Stranger Things, ¿eh? De un lado era la casa y del otro lado lo mismo, pero en negro. No, no tenemos las instituciones así. Una institución puede tener, no sé, 4 autoclaves, pero el autoclave puede estar al lado de una pared que en el protocolo donde se estipuló, esa pared no existe. Entonces, los protocolos no son transferibles. Sí, como ustedes dijeron al inicio, como son normas, uno puede decir, bueno, a ver, ¿en qué se basó esta gente para hacer un protocolo? Si tenemos el mismo dueño, o en este caso el Estado es el dueño, todos somos los dueños, bueno, uno dice, bueno, a ver, ¿qué protocolo para esta área va a ser mejor? ¿O cómo lo puedo ayornar? ¿O qué puedo hacer para que esto funcione mejor? Pero la característica principal es, yo no puedo transferir ese protocolo a otra institución. A mí a veces lo que yo suelo tomar de ciertos protocolos es la bibliografía. Entonces yo digo, me gustó este protocolo, voy a ver de dónde lo sacó, de dónde sacó información. ¿Está? ¿De dónde sacó la información para poder realizar el protocolo? ¿Quiénes fueron las fuentes? Entonces uno ahí ve. Si yo veo que me dice, no sé, el protocolo es de infectología y yo veo que es la CDC o es la Sociedad Argentina de Infectología, yo digo, ah, bien, porque tiene normas internacionales. Ahora, yo no puedo copiar y pegar el protocolo de otra institución porque básicamente no es la distribución que yo tengo en mi área. Por más que tenga la misma cantidad de personal, por más que tenga la dinámica de trabajo, que uno de ustedes también lo nombró ahí, en la dinámica de trabajo, todo eso va a ser distinto. ¿Está? Les voy a ir mostrando, por ejemplo, uno de los protocolos de una de las instituciones que más admiro, tiene comité de calidad y seguridad, que es el italiano. Fíjense que el departamento de informática es el que lo presenta. En este caso, por ejemplo, es un protocolo que es de procedimiento, es un protocolo de procedimiento y habla sobre el ingreso, la administración y el egreso de prótesis, de instrumental de ortopedia, pero que esté a préstamo, ¿sí? El material a préstamo. Tiene un número de versión y la modificación que se hizo y la fecha de vigencia en este caso, ¿sí? ¿Qué vigencia tiene? ¿Hasta cuándo? Fíjense arriba, logo de la institución, nombre del procedimiento, qué número es, qué versión, qué fecha de vigencia tiene, y esto es un código, obviamente, institucional, que le aplican ¿para qué? Para que uno diga, bueno, lo creé, pero ¿dónde está ese protocolo? Una de las variables con las que se van a encontrar, y uno con los topes que se van a encontrar, es que alguien dice, había protocolo para esto, pero no sé dónde está. Ah, lo tenía fulana, que fulana, ¿te acuerdas cuando era jefa? Ella sí que era buena jefa, porque ella lo tenía todo acá, no sé, en una carpeta y nosotros lo podíamos leer. Y uno, yo a veces me pregunto y digo, pero si era tan buena jefa, ¿por qué se lo llevó? Lo hubiese dejado, y que lo seguíamos viendo. Eso es una de las variables que yo les marqué anteriormente, que suele suceder con los protocolos. Los protocolos a veces están hechos por gente que solamente viene a escribir y a mostrarte que sabe, pero no te da la herramienta para que vos lo puedas leer, para que vos lo puedas ver. Por ejemplo, algo que me suele pasar mucho con los instrumentadores del turno del 18 es que me dicen, Mario, ¿yo me puedo ir antes si no hay actividad? Y yo le digo, ¿tenés hora a favor? No. Bueno, entonces no. Entonces dice, pero no hay nada para hacer. Entonces yo les digo, ¿viste la carpeta de protocolo? Sí, sé dónde está. Bueno, ¿viste el protocolo de hipertermia maligna? No, léelo. Lee el protocolo. ¿Pero por qué? Porque tengo una carpeta que está al alcance de todos los integrantes, de todos los trabajadores. Los protocolos, si están en una carpeta de un jefe, de una jefa, de la institución, no sirven. Los protocolos tienen que estar al alcance de todo el mundo. ¿Está? Eso es lo primordial, ¿no? Si no está, yo no puedo asegurar que mañana ese trabajador va a tener aprehensión por ese protocolo. Quizás mañana se pinche y vos decís, pero ¿cómo te fuiste, no sé, a un sanatorio a sacarte sangre? Y no, porque yo me acostumbré que esto era así antes. No, pero si hay un protocolo. Ah, pero no sabía. ¿Por qué ese trabajador no sabe? Hay algo que está mal. Esa es una de las variables que tenemos. La gente que
hace protocolos por demás, pero no lo comparte. ¿Tá? La información, si yo la tengo retenida y no la comparto, no sirve. Otra de las cuestiones que dijimos era el no transferir el protocolo. No se transfiere de una institución a la otra. Sí puedo tomar como referencia. Bien, algo importante dentro de... voy a ir mostrándoles los protocolos, voy a ir mostrándoles la presentación. Uno de los requisitos que establece en este caso el protocolo que ustedes van a tener que presentar es que tenga una carátula. En la carátula va a tener que tener un membrete, es decir, en este caso de la institución, del instituto, va a tener que tener un título, ¿sí? El título va a ser el tema que ustedes elijan, quiénes son los autores, quiénes son los, en este caso, quiénes son los que lo realizan. Y en los últimos 2 puntos tenemos el autorizado por y la vigencia. Bueno, primero y principal, el autorizado por es porque cada protocolo tiene que estar autorizado. ¿Sí? Tiene que estar autorizado. ¿Quién autoriza el protocolo o el protocolo que ustedes quieren presentar? ¿Quién lo tiene que autorizar? La jefa de área, profe. Capacitación y docencia. Comité de docencia, la jefa de área. ¿Alguien más? El director del centro de salud. El director, por ejemplo. ¿Quién más? ¿Cualquiera puede, en este caso, autorizarlo? No sé si autorizarlo, pero también dar el ok mis compañeros de trabajo, porque yo puedo crear una fantasía acerca de un protocolo poco aplicable y ellos tienen que dar el ok. Sí. Mira, con respecto a eso, habitualmente yo me río porque muchas veces uno a veces consulta y es re importante lo que consultar, pero a veces cuando uno dice, che, así estamos trabajando bien, ¿para qué vamos a escrito? No va a traer problemas, ahí arrancan los cuestionamientos. La realidad es que no hace falta que el compañero, al contrario, muchas veces el compañero no identifica que hay, en este caso, un tema para trabajar. ¿Caro? Profe, cuando comenzó la pandemia, Sí. que en el hospital se hicieron protocolos para cómo vestirnos y cómo sacarnos la ropa para no contaminarnos, nosotras pensábamos que no íbamos a poder lograrlo, porque era muy complicado. Había muchos pasos a seguir que por ahí uno a veces se confundía y lo hacías para practicar antes de estar en una cirugía y se te complicaba, aparte la atención de la situación. Y la jefa nuestra nos decía, esto lo tienen que hacer igual porque viene de la dirección. Claro. El tema es que a veces el que lo hizo, lo sacó de yo no sé si te recuerdas, pero puntualmente esto que vos decís del protocolo de aislamiento, no sé si ustedes recuerdan que previo a existir el COVID, ya hubo una enfermedad que nos amenazó. Es más, hubo un paciente que se sospechaba y lo dejaron aislado, cerca del aeropuerto, en Buenos Aires. ¿Recuerdan qué enfermedad era? Ustedes son grandes, así que ustedes lo tienen que recordar. Antes del COVID hubo una que ya era como, che, yo me acuerdo que tuvimos que aprender sobre esa enfermedad porque yo no la había conocido. ¿Se acuerdan? Y yo me acuerdo de la porcina, ¿no fue? En el 2010, por ahí, 2009. No, sí, en ese caso sí, que cuando hubo, en este caso, la fiebre porcina, que era de la gripe, y las famosas H1N1, cuando fue también la aviar, sí, pero hubo otra. ¿Se acuerdan del ébola? Del ébola, ¿no se acuerdan? El ébola era... Yo lo iba a decir, pero no sabía si era en ese momento. El ébola fue el primero que era, che, ojo, y todos decían, ojo y más. Cuando surge la posibilidad a la persona que sospechaban que tenía ébola, que había venido de África, la habían dejado en toda una parte que era aislamiento de vidrio, y me acuerdo patente, crónicas filmando a lo lejos el paciente que tenía ébola, supuestamente que tenía ébola, y todos decían, Argentina no va a estar preparado para esto por la cantidad de recursos que requiere en lo que es el equipo de protección personal. Decían, no, esto, si realmente se confirma, es una catástrofe. Y hubo un brote grande en África, pero nosotros acá no lo tuvimos, por suerte. Ese fue lo primero.
El tema de eso es cuando lo hace alguien que no conoce el área y solamente se deja guiar porque te dicen, esto lo presentó el Ministerio de Salud, o la Secretaría de Salud, como era en su momento cuando estuvo el expresidente Macri, que sacó el ministerio y puso una Secretaría de Salud. Entonces, a veces, cuando vos te encontrás con ese horizonte, vos decís, bueno, está bien, eso es lo que estandariza, pero a mí, el protocolo acá me dice que el barbijo N95 dura 15 días seguidos y sin embargo a mí la dirección me dice que tiene que durar 30. Entonces ese protocolo ya no sirve. ¿No? El protocolo no sirve. Los protocolos tienden a fracasar cuando no se adecúan al lugar. Pero también yo no le voy preguntando a los compañeros, che, chicos, ¿ustedes creen que tenemos que hacer un protocolo de esto? Porque si no realmente, a veces ahí esa es otra de las trabas que te solemos encontrarnos. Pero sí lo que uno tiene que saber es quién lo puede llegar a conocer a esto. Entonces, por ejemplo, si yo quiero hablar mañana de protocolo de, desinfección de alto nivel, quiero protocolizar cómo vamos a utilizar el glutaraldehído o el OPA. Quiero saber cómo lo utilizamos. ¿A quién lo tengo que presentar? Al Comité de Seguridad y Calidad. ¿Por qué de seguridad y calidad? Calidad porque tengo que ver que funcione y seguridad porque es un elemento que en este caso puede traer daños a la salud del personal. Entonces, es el comité el que va a tener que dar el visto bueno. Y luego la dirección va a tener que generar, en este caso, la última autorización. No puedo llevar primero a dirección, que dirección lo autorice y después lo pasa al comité. Habitualmente lo que hace la dirección de los hospitales o de los centros, pero más que nada en la parte pública, porque en el privado, bueno, se maneja de forma distinta. Pero en el público, habitualmente, ¿qué se hace? Vos lo presentás a dirección, en este caso lo difiere, lo va a enviar, lo proyecta para el comité que considera, y una vez que está evaluado, lo pasa a dirección y dirección da el último visto bueno. ¿Ah? Pero siempre tiene que saber. Ahora, si yo, por ejemplo, digo esto de las muestras, puedo ir al Comité de Seguridad y Calidad, puedo ir al Comité de Infectología, porque obviamente estamos hablando de que puede haber alguna contaminación. Entonces ahí charlo primero con el comité y luego recién lo expongo a dirección para que me dé el autorizado. ¿Está? Pero con la revisión. Siempre se colocan los protocolos revisados por fulano de tal. ¿Está? ¿Qué comité es? Y la dirección la firma, por supuesto. Bien, vigencia. ¿Cuánto dura un protocolo? ¿Cuánto dura un protocolo? ¿Cuánto tiempo? ¿Hasta que veamos necesario un cambio? Por ejemplo, ¿sí? ¿Y cómo sabes eso? Porque, por ejemplo, si a vos te lo autorizaron por 3 años, 4 años, capaz vos necesitaste a los 3 meses, viste, un cambio. O necesitas un cambio. En la institución ahí, Gabriel dice, duran 2 años. Ahí en el caso de la institución donde trabaja él. Hay algunos protocolos que van a durar menos. ¿Cuánto duraban los protocolos en pandemia? Semanas. De una semana a la otra cambiaban todo. Ahora ya está. Ahora al N95 le agregamos barbijo. Y después decían, no, el barbijo no, saquémoslo. Ahora probemos esterilizar barbijo. No podemos mandar porque se abre. El barbijo no sirve. Entonces, así. Profe, depende de lo que quieras protocolizar y que veas un resultado. Y también, sobre todo, en este caso, el análisis basado en evidencia. Es decir, claro, yo para poder poner a prueba un protocolo tengo que hacer la simulación. Tengo que simular cómo sería. ¿Por qué? Pues si yo lo escribo, pero después no lo llevo a mi institución y después yo digo, che, pero escúchame, les voy a poner este ejemplo, ¿no? En el hospital nuestro, la última protocolización fue de las pulseras que tienen QR. Entonces, cuando entra el paciente, el que lo recibe agarra su celular, lo escanea y entra la historia clínica del paciente. Entonces, yo miro la historia clínica en el celular. ¿Qué no tuvieron en cuenta? Que la impresora que compraron tenía un tamaño y los pacientes, el bracito del paciente es así, chiquitito. Entonces, ¿qué pasa? Compraron y vos tenés 2
vueltas le da a la muñeca del paciente. Y eso hace que a veces se afloje y los niños más pequeños se la arrancan. Entonces te entra un paciente con toda la protocolización que quisieron poner, pero sin pulsera. Entonces yo en el checklist tengo que poner que entró sin pulsera. Cuando yo voy a la enfermera que le dio la admisión, le digo, che, fulana, me enviaste el paciente sin pulsera. Me dice, pero no, Mario, si se la puse. Es más, la pegué con una cinta porque se le salía. Y después vos cuando empezamos a ver la sábana, la encontrás que está pegada en la camilla. Entonces, ahí a vos, ese protocolo está destinado al fracaso. Yo tengo que primero ponerlo a prueba, tengo que ver si se adapta y después recién, en este caso, poder darle la vigencia. Sí, Dani. No, justo le iba a comentar eso, porque nosotros cuando hacemos un protocolo nuevo, tiene un plazo de un mes. Después del mes se recaba toda la información, todos los errores, todas las modificaciones que se pueden hacer, se aplica de vuelta al protocolo y se le da 6 meses. Y así se va estirando hasta llegar al año, o a los 2 años. Sí, sobre todo los procedimentales, porque a veces hay, no sé, por ejemplo, esto que yo le digo de la rotulación de las muestras. Bueno, un rótulo de una muestra no va a cambiar de no sé, mes a mes, si vos, por ejemplo, no sé, hiciste un convenio con una institución que es la que te recibe de anatomía patológica. Bueno, eso no te va a cambiar, porque vos, si tenés contrato a 2 años, vos podés dejarle que ese protocolo dure 2 años. A menos que después digan, no sé, a partir de ahora hay que ponerle el grupo sanguíneo a los pacientes en el rótulo. Ahí, bueno, uno después podrá hacer esa modificación. Pero eso es algo que es más estable. Ahora, si vos me decís, por ejemplo, un protocolo del ingreso del paciente a la institución, puede variar de año a año, porque capaz este año el ingreso era por una calle y ahora es por otra calle. Entonces siempre tiene que estar la prueba. Una vez que se hace la prueba, después recién ahí se plantea el hecho de otorgarle una fecha de vigencia final, ¿tá? Pero siempre tenemos que tener primero una evaluación de eso, y ver cómo se hizo, si hubo algún inconveniente, y todo eso se tiene que informar, ¿tá? Siempre se tiene que informar. No, mirá, vos sabés que a la mañana funciona. Por ejemplo, los protocolos de limpieza. Los protocolos de limpieza funcionan en la mañana, pero no funcionan en la tarde ni en la noche, o es escaso. ¿Por qué? Porque a la tarde no te queda más nadie, y a la noche ni hablar. El hospital, yo creo que te persigue Jack el Destripador y nadie se da cuenta que te está siguiendo un asesino. ¿Por qué? Porque no hay nadie. Entonces, imagínense qué protocolo podemos aplicar. Entonces, precisamente para eso está esta estandarización, ¿no? Bien, ¿estamos entonces hasta acá? Entonces, esa es la fecha que uno coloca, digamos, estimativa. En algunos lugares se hace un periodo de adaptación de algunos meses y luego se da la vigencia final de 2 años o de 3 años, sin ir más lejos. El que yo les mostré, por ejemplo, de ingreso y egreso, tiene 5 años de duración, que es el del italiano. Todo se puede rever, obviamente. Bueno, una vez que se hizo la carátula, tenemos un índice para, en este caso, ubicarnos en qué página está qué cosa. En otra página, una introducción. La introducción, breve reseña de, en este caso, lo que van a hacer. Pueden colocar una justificación muy pequeña, de un párrafo, no mucho más. En este caso, el que van a tener que presentar ustedes no hace falta que tenga ni un mínimo ni un máximo de hojas, ¿está? Es lo que ustedes consideran, ¿no? Lo que les lleve. Luego vamos a tener que colocar dentro también del desarrollo un subtítulo que diga objetivo general y un objetivo específico. Los protocolos tienen que tener objetivos. ¿Cuál es la diferencia entre objetivo general y objetivo específico? ¿El objetivo general qué era? ¿Qué era un objetivo general? ¿Cómo lo pueden definir? No hay problema. ¿Cómo lo pueden definir un objetivo general? Y es lo que querés lograr, profe. Es lo que querés lograr. Sí, es en este caso la visión
que vos tenés a futuro de algo. Yo quiero decir, a futuro yo quiero que todos los técnicos en esterilización estandaricen, en este caso, el guardado de los elementos estériles. Bien, eso es la meta a futuro, el objetivo general que yo quiero lograr. Y el objetivo específico, Es algo puntual. por ejemplo, Y, por ejemplo, lograr eh, que los técnicos de esterilización sepan el correcto funcionamiento de un autoclave. bien. Bien, está muy bien el ejemplo, más no el concepto del objetivo específico. El ejemplo está perfecto, el ejemplo es ese, ¿sí? En este caso es qué va a suceder en el medio hasta lograr este gran objetivo que tengo. ¿Los pasos serían? Más que los pasos sería qué voy a aplicar en el medio, por ejemplo. ¿Sí? En el ejemplo que puso, en el caso de Evo, está bien explicado. Ella dice, ¿cómo, Vero? Exacto, ¿eh? Son todos los escaloncitos que vos vas a pasar hasta llegar ahí. Vos decís, por ejemplo, fíjense que ella dijo lograr. ¿Por qué? Porque los objetivos, tanto específicos como en este caso generales, se escriben siempre en infinitivo, ir. Entonces uno dice, adaptar al personal a las nuevas tendencias tecnológicas. Ese es un pasito. Paso número 2, no sé. Instruir prácticas que favorezcan la separatividad de materiales contaminados de los materiales estériles. Ese es otro. No hay problema, Caro. Ese es el otro escaloncito. Gracias, profe. No Adiós. pasa nada. Chao, chao. Entonces, ese es otro escalón que vas aplicando. No sé, otro, por ejemplo, estandarizar los procesos de los ciclos de autoclave. Ese es otro escalón. Entonces, cada uno de esos escalones es como yo voy a lograr que con esos escalones, subiendo esos escalones, yo voy a lograr el objetivo general. ¿Tá? El objetivo específico es eso. ¿Serían todas las variables, profe? Más que las variables sería... Para llegar al objetivo. Claro. Sí, podemos decir que también son las variables, sí. Pero más que nada es todo lo que interviene en el medio. Todo lo que interviene. Porque capaz, no sé, una variable no sea de que, si no sé, ella dijo, creo que conocer el sistema de autoclave, una cosa así. Bueno, quizás la bioseguridad no sea un punto clave, en este caso, directo al menos, pero vos decís, yo sabiendo esto, que puedo evitar en este caso una lesión, es un punto para lograr que uno conozca, no sé, las fallas que puede llegar a tener un autoclave. Entonces sí, van a ser todos esos peldaños que vamos a tener que subir para el objetivo general. Muchos de ellos van a abarcar las variables, algunos otros pueden que no, pero es como yo voy a lograr algo mayor. Esa es la diferencia entre objetivo general y específico. El específico es más cortito, es considerar, aprender, en este caso demostrar. Cuando uno... No sé, cuando nosotros tenemos que planificar, en este caso la materia, yo uso mucho la palabra demostrar. A mí me gusta mucho la palabra demostrar, el verbo demostrar, porque cuando yo digo demostrar es esto que yo estoy haciendo con ustedes. Yo les estoy tirando la idea, pero yo digo, bueno, ¿y a ustedes qué les parece que es? Entonces, es una manera de evaluar. Si yo solamente digo, por ejemplo, impartir un conocimiento que aliente el pensamiento crítico. ¿Y yo eso qué quiere decir? ¿Qué voy a hacer? Y yo vengo, charlo, y si ustedes están o no están, me da igual. Sin embargo, si yo digo, yo quiero que comprendan, no sé, en este caso, ¿no?, la realización de un protocolo o el formato de realización del protocolo, yo digo, bueno, tengo que explicar que, en este caso, explicar las partes de un protocolo, exponer el concepto, demostrar, en este caso, evidencia de por qué se realizan. Esos van a ser los peldaños para que ustedes, como objetivo general, tengan la realización o realizar un protocolo. ¿No? Bien. Y después tenemos
agentes involucrados, porque precisamente por esto que yo le estaba diciendo. ¿Compartí pantalla? Sí. ¿Por qué? Por esto que yo estaba diciendo anteriormente. Porque si yo hago el protocolo, pero, por ejemplo, yo digo, hago un protocolo de limpieza y desinfección de las áreas de esterilización, del servicio de esterilización, pero no le digo al mucamo, el mucamo mañana viene y me dice, pero a mí me lo tiene que decir mi jefe. Vos me decís que ahora se limpia así, pero bueno, pero ahora a partir de ahora tenés que limpiar a las 6 de la mañana. No, pero yo entro a las 6. No, bueno, pero a las 6 cuando entras tenés que limpiar. Y él dice, no, mirá, mi jefe primero pide que pase por su oficina, entonces yo a las 6 no puedo limpiar. Siempre tiene que estar, en este caso, charlado con quiénes son las personas que van a realizar. Y hay que detallar, en este caso, qué va a ser qué. Por ejemplo, si yo digo, protocolo de limpieza y desinfección de la central de esterilización, yo tengo que decir, los técnicos en esterilización deberán desocupar la central 10 minutos antes de las 7 de la mañana. Mucamo. Los mucamos se encargarán de poder, en este caso, levantar las bolsas de residuo y separarlas. No sé, jefe del área. El jefe del área supervisará que no haya nadie, en este caso, que no haya permanencia de ningún agente dentro del servicio. Supervisor de mucamo se encargará de, en este caso, controlar que la limpieza y desinfección haya sido efectiva. Bueno, y así. Ahí los agentes involucrados, yo voy poniendo qué hace qué y quiénes son los intervinientes. En el alcance va a depender de qué protocolos hagan. Por ejemplo, si ustedes dicen protocolo de evacuación de incendio de un hospital, abarca todos los servicios de ese hospital. Ahora, si ustedes dicen, por ejemplo, protocolo para el almacenamiento de materiales en quirófano, ahí van a estar como el alcance va a ser el servicio de esterilización y el servicio de quirófano, nadie más. Si ustedes dicen limpieza y desinfección, va a ser el servicio de mucamos con el servicio de esterilización. ¿Estamos? ¿Se entendió el alcance? ¿Sí? ¿Quiénes son, en este caso, los servicios que van a estar involucrados? No se olviden de los administrativos, porque algo que suele pasar es que se olvidan de los administrativos. ¿Está? Y los administrativos habitualmente suelen estar en casi todos los protocolos porque básicamente tienen como una injerencia importante en ciertos temas. A veces cuando uno dice, no sé, protocolo para la entrega de materiales a pacientes externados. Vos decís, bueno, los familiares tienen que venir a buscar gasas o vendas. Bueno, pero hay que dejar estipulado un protocolo, pues si no la gente puede venir, no sé, a las 6 de la tarde y creer que alguien le va a entregar un elemento. Van a ver por eso que en esterilización, en la gran mayoría, se estipulan rangos horarios. De tal hora a tal hora se entrega tal cosa, de tal hora a tal hora se entrega tal otra, o se recibe o no se recibe. Después sí, comienza la descripción del protocolo, ahí van a tener que poner punto por punto desde el inicio, no sé, si comienzan con limpieza y desinfección, es una vez desocupado el servicio, se retirará las bolsas de los cestos, o lebrillos, como lo llamen, se levantarán todos los elementos del suelo y se correrán, y ahí arrancan a describir el protocolo, ¿no? Y después de la descripción de ese protocolo, viene el anexo. En el anexo van a tener que pueden colocar un glosario de términos, ¿sí? Que el glosario de términos estaría bueno que para ciertas palabras lo puedan utilizar. Pero también en el anexo yo los voy a incitar a que hagan o un flujograma o citen una infografía. Esto es un flujograma, esto es una infografía. ¿Alguna vez hicieron un flujograma? Yo creo que ya se lo he comentado en alguna otra ocasión, el flujograma. No, hacerlo no, profe, pero sí yo lo he visto en algunas capacitaciones. Claro.
Lo mejor para, sobre todo para como le dije anteriormente, el saber hacer es poder guiar con un ejemplo claro. Y en este caso, por ejemplo, si yo pongo el actuar, es más claro aún. ¿Por qué? Porque la persona, obviamente que tiene tanto el derecho como la obligación de poder leer el protocolo completo, pero habitualmente, por eso está el índice, uno va a la descripción del protocolo en sí. Va ahí y se centraliza ahí. Ahora, lo que hace, en este caso, el flujograma, es guiar de forma más directa. Por ejemplo, este es un ejemplo. La lámpara no funciona, lo primero que uno piensa es, ¿está enchufada la lámpara? Si es no, enchufar la lámpara. Si es sí, está quemada, en este caso el foco, acá dice ampolleta, pero sería el foco, ¿está quemado? Si es sí, cambiar el foco. Si es no, hay que comprar una nueva lámpara. ¿Sí? Esto sirve muchísimo para determinar qué conducta tomo frente a qué caso. ¿Sí? Esto es no sé si es fundamental, pero te diría que es imperioso que nosotros lo empecemos a implementar. Yo me gustaría que puedan llevar a cabo o esta herramienta, ¿sí? Que va a ser una forma de entrenarse ustedes en algo nuevo, que es la presentación de un flujograma, o si no, una infografía, es decir, a partir de una imagen, ir colocándole textos. Por ejemplo, no sé, si hacen sobre, no sé, almacenamiento y quieren hablar de estante, y uno dice, bueno, podés dibujar, no sé, o podés colocar la imagen de una estantería y poner, tiene que estar a tantos centímetros del suelo, a tantos centímetros del techo, a tantos centímetros de la pared. Los contenedores, por ejemplo, tienen que ser metálicos, no porosos, Bueno, esa es una infografía. ¿Tá? La infografía les va a ayudar a ustedes a no solamente centralizar el tema, sino también a dar, por así decirlo, a hacerlo más amigable con el lector. En el anexo es bastante más, ¿cómo te puedo decir? Amigable. Es más amigable. Si yo, aparte de hacer este protocolo, encima te hago, sumo un flujograma. Pues estoy diciendo qué hacer. Yo acá tranquilamente puedo decir, ¿te pinchaste con la sangre de un paciente? El paciente, ¿se sabe serología? No. En este caso, por ejemplo, averiguar si es que la tiene. Si dice sí, en este caso, ¿es reactiva? Sí. Bueno, y así, digamos, por así decirlo, ir guiando cómo va a ser la acción y cómo va a ser la toma de decisión, en este caso, de la persona que lo está suscitando en ese momento. ¿No? Bien, ¿y qué más? Con respecto a la bibliografía, yo pretendo que sea una bibliografía relativamente actual. ¿Qué se considera como bibliografía actual? 5 años atrás. ¿Tá? Entonces, no les voy a pedir todo, pero al menos alguna de las bibliografías que puedan llegar a conseguir, que sea dentro de todo actual. Hoy hay un montón de bibliografía, gente, o sea, no es para que se vuelen la cabeza, hay un montón de bibliografía. Para ciertos temas están las sociedades argentinas, yo le dije a la Sociedad Argentina de Infectología, por ejemplo, que es una, depende mucho del tema que ustedes quieran tocar. Con respecto a la elección del tema, es a libre albedrío, muy importante que elijan algo que les pueda llegar a ser útil, algo que ustedes vean que quieran modificar, algo que ustedes consideren que no tienen en su servicio y les gustaría, o algo que quizás quieran investigar porque les gustaría en algún momento conocer más. ¿No? ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿No? ¿Ustedes querían que yo les explique, que les muestre el protocolo? Ahí se los mostré. Y les voy a mostrar otro. Este, por ejemplo, lo hice hace un par de años atrás. Este es un protocolo para admisión de paciente con TEA, con trastorno del espectro autista. Es este. ¿Tá? Entonces, este era el protocolo de admisión e intervención para pacientes con TEA. Tenemos el índice, bueno, y una introducción, alcance, destinatario, objetivo, el procedimiento, un glosario y una bibliografía. En la introducción,
¿Está? ¿De dónde sacamos? ¿De dónde lo saqué? Ta, 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 ta. Los alcances, fíjense que es todo el personal del quirófano, cirujano, ayudante del cirujano, anestesiólogo, instrumentador, circulante, enfermeros, radiólogo, licenciado en psiquiatría y licenciados en psicología. Destinatario, en este caso es para dirección del hospital, personal de recepción en este caso, quienes son los que van a intervenir, los camilleros, los médicos en general del hospital y los jefes del quirófano, en este caso van a ser los que van a tener que verificar que este protocolo se lleve a cabo. Los objetivos: mejorar la accesibilidad de las personas con trastorno del espectro autista y de su familia a la institución. Mejorar la sensibilización, establecer mecanismos para la incorporación en la gestión de los centros a las personas con TEA, implementar las medidas de mejora, en este caso, de accesibilidad en los instrumentos de gestión, objetivos y descripción de procedimiento. ¿Está? Fíjense, una vez pactada la fecha de la intervención quirúrgica, con previa consulta al cirujano y anestesiólogo, el paciente pediátrico se podrá presentar en este caso con su padre, madre o tutor a la recepción de la institución donde la persona que lo admita iniciará el protocolo específico. 2. Una vez designada la habitación del paciente, que la misma contará con ciertos elementos y juegos que ayuden a la adaptación e interacción al desarrollo del paciente, una médica se presentará para realizar una serie de preguntas preoperatorias y chequear que todo esté en orden. ¿Está? Bueno, la descripción de cómo será el protocolo, ¿sí? ¿Cómo? Fíjense que es paso por paso. Miren acá, por ejemplo, el mismo camillero junto con el acompañante llevan al paciente hasta la habitación correspondiente. Ahí nosotros, por eso es importante el alcance, y también quiénes son los destinatarios, quiénes hacen. Bueno, acá van a ver un glosario así como muy reducido, ¿sí? Y la bibliografía. ¿Sí? Esto es un protocolo con un esquema base. Después uno, a medida que va avanzando, uno habitualmente lo que hace es preguntar a dirección. ¿Existe algún tipo de presentación particular para los protocolos? Y bueno, uno lo adapta a eso. ¿Tá? Pero esta al menos tiene lo fundamental para la presentación. ¿Tá? Yo se los voy a subir igualmente. Bien, ¿hay alguna pregunta? ¿Hay alguna duda? ¿Hay algo que...? ¿No? Bien. Bueno, eso es lo que yo les propongo. No les voy a decir que me envíen antes de la presentación porque sinceramente no voy a poder leerlos, pero sí en las clases me van preguntando, no hay ningún inconveniente, yo esto se lo voy a subir. Igual en clase siempre me voy a tomar unos minutos para que ustedes me pregunten o si me quieren mandar, bueno, todos tienen mi teléfono, me mandan, che, me estoy complicado con esto, ¿cómo puedo hacer? Y lo vemos, ¿está? ¿Alguna pregunta, algo que quieran consultar? ¿Algo que no se haya comprendido? Bueno, bien. Bien. Los temas de los protocolos ya los pusieron, porque eso es lo que me faltaba, ya está. Bueno, eso. Hasta acá por hoy, porque hoy me voy hasta el instituto. Mañana tenemos, ¿sí? Mañana tenemos a las 16:20, que es cuando ustedes terminan con Vale, ¿sí? Así que mañana a las 16:20 vamos a ver con este mismo link de hoy, tenemos la clase de práctica, ¿no? ¿Qué tipo de bibliografía recomienda? Bueno, yo siempre recomiendo que sea algún tipo de acuerdo a qué tipo de temas es, ¿no? Pero trato siempre de que pongan algo que sea acá de Argentina, algún paper, ¿sí? Algún paper que puedan llegar a encontrar. Hay páginas que trabajan con trabajos científicos, como por ejemplo Medline, así, Medline trabaja. Y también están las revistas, que son, por ejemplo, las que presentan, no sé, la SAI, que era de infectología, por ejemplo, presenta todos los meses una revista y están, ¿cómo se llama? Virtualizadas. ¿Debo?
Profe, perdón la ignorancia. ¿Qué es un mailer paper? Paper es un trabajo donde, por ejemplo, le voy a poner un ejemplo, ¿no? Se hace la comparación de un método, por ejemplo, de esterilización o el impacto que tiene un método de esterilización frente a no sé, a un elemento. Entonces, por ejemplo, en el paper es un conocimiento científico, lo que se hace, se toma una muestra de ciertos elementos o de ciertas personas, depende de qué es lo que investigues, y ahí se hace la demostración. Entonces, en los papers, si bien, por ejemplo, no sé, vos decís, quiero saber el tiempo de recuperación de una herida en la pierna de un paciente diabético versus un paciente que no tiene diabetes. Vos ahí decís, bueno, tengo 50 pacientes diabéticos y 50 pacientes de la misma edad que no tienen diabetes. Vos sacando ese número, vos das un estimativo, digamos, de qué impacto tuvo en un tipo de paciente y qué impacto tuvo en el otro. ¿Para qué te sirven esos papers? Por el tipo de información que tiene, porque como es un conocimiento científico, siempre está actualizado. Vos tenés que mirar la fecha en la que lo presentaron. Habitualmente los papers lo presentan los diferentes tipos de servicios. Entonces vos decís, este paper lo presentó, no sé, traumatología. Vos sabés que el paper es actualizado. Te ponen la fecha. Y siempre, para estar subido un paper, tiene que tener el aval de la comunidad científica. Es decir, si eso está escrito ahí, no se van a comer el pato de que alguien venga y te diga, no, no es así. No, porque para que alguien lo haya publicado, tiene un aval. Quizás no en tu país, porque a veces si ustedes buscan, no sé, bibliografía cubana, capaz en tu país no es así, pero no significa que no se pueda hacer. Nada más que en tu país quizás no lo tiene. Esos son los papers. Los papers tienen ese objetivo, que a través de una muestra te pueda decir, a ver si encuentro uno como para que ustedes se lo... paper sobre, a ver, voy a poner, no sé, sobre impacto de autoclave. No, impacto de óxido etileno. A ver, acá. ¿Está? Entonces, por ejemplo, a ver, acá. Les muestro este, que es de Cielo, que es una página que está dedicada como a subir papers. Acá. Este aspecto toxicológico de la exposición al óxido etileno. Mira, este es uno. Entonces vos decís, lo vas leyendo y vos decís, ¿quién lo presentó? Bueno, la revista Saúji publica 21 de diciembre de 1987. Entonces, este, por ejemplo, es portugués. Bueno, en este trabajo se revisan los principales riesgos de la utilización del óxido etileno como agente esterilizante, material médico-quirúrgico, resaltando los efectos tóxicos, mutagénicos, teratogénicos y cancerígenos. El abstract es una presentación, que sería el resumen, en este caso, abstract, nada más que es en inglés. Acá está el resumen, porque está en español. Y acá empieza, introducción. El empleo de diferentes sustancias con una finalidad industrial o sanitaria puede comportar riesgos de diversa naturaleza. Bueno, acá en esto, acá en lo que es la introducción, en el desarrollo, ahí hay información que muchas veces es de gran valor. Por ejemplo, acá, vos decís, yo no voy a hacer el trabajo de la toxicidad del óxido etileno, pero sin embargo, de este trabajo yo puedo sacar que las principales vías de entrada del óxido etileno en el organismo son a través del contacto cutáneo y de la inhalación. No lo estoy diciendo yo, lo está diciendo, en este caso, un paper, en este caso un elemento que está corroborado, que sirve, en este caso, para que la comunidad científica lo avaló. ¿Está? Y así como eso es un montón. A ver, voy a buscar otro, no sé, sobre autoclave, del impacto de, no sé, de autoclave. Entonces vos ahí buscás, bueno, Cielo es una de las páginas que más tiene. A ver, este puede ser, a ver. A ver, voy a abrir este. Lo estoy abriendo con ustedes. Bueno, ahí te dice, por ejemplo, quién lo presenta. Mira, esto, por ejemplo, 2025. Entonces, te presenta el abstract, la intro. Bueno, esto está todo en inglés, pero se puede pasar al español. Sí, porque este está todo en inglés. Pero, por ejemplo, este del año 2025. Y compara los métodos.
Entonces, lo que tenés acá, ahí tenés la información. Entonces, vos decís, bueno, yo lo saqué de un paper. Ese paper está actualizado, es del año 2025. ¿Quién lo presentó? Bueno, acá tenés el Centre for Industrial Service and Design. Es de Irlanda. ¿No? Entonces, vos ahí, no es que lo sacaste de cualquier fuente, lo estás sacando de un lugar donde está aprobado, es una comunidad científica. Para eso sirven los papers. ¿Tá? Le van a dar peso siempre a tu trabajo. Y capaz vos no hagas sobre esto, el impacto, ponele, pero sí te va a servir, por ejemplo, los conceptos. ¿Vos dónde lo sacaste? Lo saqué de esto. Es de 1987, no importa, pero a ver, el modo de penetrabilidad va a ser el mismo. A menos que después se descubra que es otro. ¿Estamos? Bueno, genial. Bueno, ahí le tomo asistencia. Acá. Hoy es 27. Andrade Ignacio. Profe, presente. Está. Bianchini Daniel. La profe presente. Cáceres Uriel. Castellano Débora. Está ahí. Presente. Del Soto Anabela. Ah, la chica que no está viendo más. Hoyos Verónica. Ahí estaba Vero. Lera. Presente, profe. Josué. Mancilla Aida. Presente. Bien. Paz Cintia. Presente, profe. Rodas Richard. Zuluaga. Presente, profe. Presente, profe. Bien. Palacios Gabriel, que estaba ahí. Presente, profe. Castro Graciela, que se fue antes. Y Levil Yamila, sí que estaba ahí presente. Presente, profe. Bien. Bueno, nos vemos mañana, chicos. Nos vemos mañana. Chao, profe, nos vemos.